Y tras la audiencia de cautela de garantías, el juez del séptimo juzgado de garantía determinó mantener en reserva por 40 días la investigación por presunta violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Además, la Fiscalía reveló que la ex autoridad ordenó a la PDI hablar con la denunciante en su departamento. Vamos a hablar de temas relacionados. Con eso nos acompaña el diputado de Frente Amplio, Gonzalo Winter. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los telespectadores. Gracias por su tiempo. Bien, claro, primero, usted ya lo había dicho, quiero profundizar en el punto. ¿Por qué el ex subsecretario Manuel Monsalve es un traidor del gobierno? Nicolás, yo podría solicitarte autorización para iniciar enviándole un saludo muy afectuoso, muy conmocionado también a todas las familias de los afectados, Sí, claro, de los afectados mismos con la situación que ocurrió hoy día en el Internado Nacional Barro Arana. Como diputado del distrito y como chileno estamos conmocionados con esta situación. Enviarles mi disposición a ser parte de todas las tareas que hay que hacer para superar esta situación y mi afectuoso abrazo ante el dolor que se está viviendo. Sí, nos sumamos a eso, por supuesto, y a la espera también de novedades, ojalá que positivas de la situación. Bien terrible lo que sucedió, así que nos sumamos también y por supuesto tiene el espacio para mandar ese saludo y ese afecto. Muchas gracias. Sí, ahora, vuelvo ahí a la pregunta, ¿por qué la declaración de traidor, digamos, que es bien potente? Es bien potente, pero no es un juicio respecto a la calificación jurídica de los hechos, ¿ya? Quiero ser muy claro, porque a veces ese tipo de palabras quedan, pero no queda el contexto en el que se dijeron. Yo dije que inclusive ignorando por completo lo que haya ocurrido esa noche, yo lo ignoro, por supuesto, todos los telespectadores lo ignoran, y correspondiendo a los tribunales de justicia hacer las calificaciones jurídicas de los hechos, lo que yo he dicho es que y además siendo un ferviente defensor de la presunción de inocencia como pilar de la democracia, en mi opinión, creo que saliéndonos de lo delictivo, la situación en la que estaba envuelto el subsecretario Monsalve, de algún modo de esta forma, y que creo que ya ha ido quedando un poquito asentado, de esta forma de involucrarse con una subordinada, es algo que no corresponde al encargo que él tenía en tanto subsecretario, que es un cargo que se ejerce en representación de la ciudadanía y por mandato popular a través del mandato del presidente de la República. Por lo tanto, aún ignorando por completo lo ocurrido esa noche y sin ponerle un calificativo jurídico en un tipo penal a lo ocurrido previo a esa noche, me parece que lo ocurrido previo a esa noche sí es una traición a la confianza del presidente de la República, a quienes votaron por este gobierno y a la ciudadanía completa que esperaría de él acciones propias de un subsecretario del Interior y no impropia como la que él estaba intentando establecer con una subordinada, que es lo que la idea que se ha ido asentando con la información con la cual contamos. Y creo que es importante que en todos los sectores seamos claros con eso. Yo sé que hay gente que está escéptica de aquello, pero creo importante marcar ahí una línea, ¿no? Sí, claro, y sumándome usted también a eso, a la presunción de inocencia, porque aquí de hecho hay una investigación desformalizada a la espera, pero de todas maneras si nos vamos a los hechos... Por eso yo no lo he acusado de delito alguno. Sí, por supuesto, sí, yo sé, si esto es un juicio, es una posición política y justamente apuntada ahí, yo entiendo a lo que va. Y en esa misma línea de posición política, pero en base a hechos, de lo que entregó, por ejemplo, el fiscal Armendáriz durante el día de hoy, cuando entrega un nuevo antecedente en términos de que Manuel Monsalve, siendo subsecretario, envió a funcionarios de la PDI a visitar o ver, a hablar, ahí no sabemos, parte de la investigación, a la denunciante. Eso me imagino que habla más de una traición en términos de la confianza, pero también del cargo que ostentaba, ¿no? Es que por eso yo lo he dicho que es en esos términos. Es una traición a quienes votaron por este gobierno, al presidente que le otorga el mandato y a la ciudadanía completa, porque él no era subsecretario del Interior de Gabriel Boric, era subsecretario del Interior de la República de Chile. Sí. ¿Ya? Ese es un detalle no menor. Ahora quisiera hacer una disquisición que me parece relevante. En un juicio, el Ministerio Público también es una parte. Por lo tanto, claro, los hechos que denuncia el Ministerio Público también tienen que ser objeto de una acreditación posteriormente en el juicio oral, ¿no? Claro, porque ahora es parte de una estrategia también.
en la parte previa. Claro, y por lo tanto, cuando el Ministerio Público dice algo, también hay otra parte que tiene todo el derecho del mundo a decir otra cosa, Sí. o a decir eso no es así. Sin embargo, en el hipotético caso de que fuera cierto las cosas que se han ido diciendo, bueno, la revisión de las cámaras podría tener una justificación en la medida en que él cree que eventualmente puede haber sido víctima de un delito y que haya hecho diligencia bajo esa justificación, pero la visita a la víctima o a la potencial víctima yo no le veo una justificación y por lo tanto se enmarca, no me corresponde decir que se enmarque en delito alguno, eso es un problema de los tribunales de justicia, del sistema de justicia en general, del Ministerio Público, pero sí se enmarca en lo que yo he llamado una traición de la confianza de la ciudadanía y del presidente. Diputado, ahora, en lo meramente político, y vuelvo al punto, dejando lo judicial para lo judicial. Aquí dos preguntas en una. La situación que desencadena la figura de Manuel Monsalve, ¿genera una crisis en el gobierno y cómo se dimensiona esta crisis hacia adelante? Es una muy buena pregunta que quiero desglosar en mi respuesta. En primer lugar, hay muchos, no sé cómo decirlo, comentaristas de la política que han querido convertir esto en una crisis entre, qué sé yo, el Frente Amplio y socialismo democrático. En ningún caso, lo que yo he dicho sobre Manuel Monsalve tiene que ver con actitudes personales de Manuel Monsalve. Tiene nada que ver, yo no estoy en ningún conflicto con socialismo democrático, lo descarto por completo. Y además me parece una nimiedad discutir de eso ante la profundidad del problema que estamos viviendo. Segundo lugar, yo veo que en la inmensa mayoría del país hay mucho interés en este caso, pero de una manera distinta a cómo funciona en las élites y en quienes tenemos muchas veces micrófono. La mayoría del país está muy interesada en saber qué pasó en los hechos. Y yo creo que quienes más micrófono tenemos nos envolvemos en una discusión como de técnica política, ¿cierto?, de estrategia comunicacional, etcétera, que a veces son menos importantes y es importante que se haga esa distinción porque yo tengo el privilegio al ser diputado de tener un sistema de escucha de lo que se dice en mi distrito y me parece relevante transmitirlo. Sí creo que para el gobierno esto es un gran problema entre muchas cosas, entre muchos motivos. Uno de ellos es que nos impide hablar de otra cosa. Sí. Y que en la discusión que se da en la prensa, a mí me parece muy correcto que ustedes tengan esto en la pauta, pero cuánto quisiéramos, ¿no?, estar ahora discutiendo sobre el nuevo sistema, por ejemplo, de financiamiento de la educación universitaria, que es tremendamente relevante. O, por ejemplo, el proyecto que está impulsando el gobierno para impulsar la geotermia en nuestro país, que creo que puede ser eventualmente algo que traiga prosperidad a nuestro país, pero que es una discusión que debe darse, ¿no? Imagínense lo importante que, este sí que es importante, que pudiéramos estar discutiendo la nueva ley de cuidados. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no quiero desviarme del tema, diputado. No, entiendo ese punto, pero claro, finalmente, y volviendo del distrital después de la... No, yo lo sé, lo tengo clarísimo. Pero creo que el gran daño que se le hace al oficialismo es no poder estar discutiendo. No poder hablar de esos temas. El presidente Boric tiene una ley de Sistema Nacional de Cuidados. Sí, claro. En un país donde los adultos mayores están abandonados. Ahora, pero, diputado, para dejarlo súper claro, usted habla de unanimidad, justamente una discusión en lo político, dejándola a lo judicial. Aquí lo que a todos nos interesa es saber la verdad, cuidar a la víctima, cuidar a las víctimas y futuras víctimas, y obviamente despejar algo, que en Chile, y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, no estoy discutiéndolo, pero que en Chile... Claro. No a la violación, el no es no, y que una persona con influencia y poder no puede llegar a este tipo de situaciones, que habrá que dejar claro si fueron así, máxima. Ya, despejado ese punto. Esa es la línea que todo, esa es la línea que todos hemos trazado. Eso yo creo que hay acuerdo. Claro, cuando yo digo que lo que yo creo planteo que es una nimiedad es la eventual pelea entre Frente Amplio. Sí, yo lo entiendo, la pelea política. Pero de todas maneras hay esa una en particular. Es que déjeme aclarar un punto en lo tema político. Yo sé que es nimio, pero no es tan nimio cuando hablamos de una coalición. Hay, por ejemplo, una tensión con el Partido Socialista porque sale Monsalve y no se reemplaza, y esto lamentablemente pasa en todos los gobiernos, y los partidos resienten cuando de lo suyo no se mantiene el color del partido. ¿Es así? Yo no siento esa tensión. ¿De la presidenta del PS no se ha escuchado, por ejemplo, en las filas del Frente Amplio esta crítica? Yo no la he escuchado. Ya.
La tercera, la de un anotado, ¿ok? Yo entiendo que pusieron a Cordero. Perdón por la respuesta poco... No, perfecto. Perdón por la respuesta poco interesante, pero es la verdad. Ningún problema, así más directo. Ahora, en la tercera, por ejemplo, se reportea, se dice un anotado en términos de, ok, entiendo que esto es una situación muy compleja para el oficialismo, pero lo voy a tener en consideración más adelante. No sé si pasa de cuenta, no he podido hablar con la senadora Bodanovich, obviamente esperamos poder conversar con ella directamente, pero ¿ustedes no sienten de que hay una tensión política en ese sentido, a ese nivel, en esta crisis o eventual crisis? Yo creo que con el Partido Socialista no. Sí debo confesarle que se produjo una tensión respecto a unas declaraciones del diputado Soto, entiendo del PPD. Sí. No sé si es independiente bancada PPD o es PPD propiamente tal, porque lo primero que hizo frente a esta crisis no condenó a Monsalve, no se preocupó de la víctima, fue donde el presidente Boric. Claro. Además, de una manera muy frontal, muy agresiva, etcétera. Pero yo no quiero entrar en esa polémica hoy día, para serle sincero. El Frente Amplio, hay gente del Frente Amplio que le respondió y con eso yo doy por cerrado. Porque, insisto, sí, no quiero utilizar una situación tan dolorosa, tan profunda, tan delicada, ¿cierto?, para mostrarle al país peleas entre el Frente Amplio y Raúl Soto. Ahora, y desde el otro barrio, digamos, desde la oposición, cuando se habla y se apunta al presidente Boric de una eventual omisión de denuncia, va a pasar la distrital, la elección, sí, y claro, podrían haber medidas, no sé si por Contraloría o quién sabe, digamos. ¿Cómo también se va conversando esto en el oficialismo? Yo creo que en general la oposición del arco infinito de formas de entender la información que han recibido siempre han optado por elegir la versión que más daño le haga al gobierno, no la más beneficiosa para la víctima, no la más beneficiosa para el proceso, no la más beneficiosa para el país. Lo de la omisión de denuncia, a mi juicio, ha ido quedando despejado. El presidente de lo que toma conocimiento es de una denuncia. Y respecto de las actuaciones de la PDI, de lo que toma, insisto, conocimiento de una actuación, sí, ya de la policía. Por lo tanto, a mí, sin conocer bien los hechos, porque yo no estuve ahí, porque yo no trabajo en el gobierno, por lo que he entendido mirando la prensa, me parece que el debate sobre la omisión de denuncia no viene al caso, y algo que sí he podido recabar en la ciudadanía es que hay mucha conmoción, decepción frente a este caso, pero en general nadie cree que el presidente Boric haya intentado encubrir este caso, ¿ya? Y eso es muy obvio, y además la versión de que el presidente Boric quiso encubrir esto es una versión del todo inverosímil, porque nadie puede creer que el presidente Boric podría pretender que el subsecretario Monsalve podía ser objeto de una investigación, eventualmente una formalización, ciertas diligencias policiales en su casa, que le podía ser requisado el celular, que podía eventualmente irse a una prisión preventiva y que el país no se enterara. ¿Quién podría creer que el presidente Boric o la ministra Toá creyera eso? Solo lo puede creer la UDI, pero no es realmente, ahora, no es realidad que lo crean. Después de una nota de prensa de la segunda, cuando se hizo público. Pero perdón, porque las cosas se hacen públicas muy rápido. Pero insisto, ¿es verosímil creer que el presidente Boric pensara que esto podía ocurrir sin que el país se enterara? A mí me parece que solo Guillermo Ramírez podría pensar eso. Guillermo Ramírez, que en este momento está pasando publicidad pagada, en donde habla de publicidad pagada en las radios, con el contexto municipal o con la excusa municipal, sí, en donde habla del caso Monsalve, lo cual a mí me da cuenta que él incurre en una confesión de que ha decidido utilizar este caso y de hecho poner dinero, legal todo por supuesto, sí, claro, poner dinero para publicitar sus opiniones sobre el caso Monsalve. Diputado Gonzalo Winter, se nos termina el tiempo, pero como siempre agradecerle su disposición para conversar aquí en Muchas gracias Canal a usted, 24 Nicolás. Horas. Que esté muy bien, cuídese. Muy entretenida conversación. Igual, gracias, chao.